Quiero hablar de la santidad. Os voy a predicarle de la santidad. El próximo domingo concluimos el ayuno y el próximo domingo voy a predicar del fruto. Hemos estado alimentándonos de frutos y legumbres. Pues el domingo voy a hablar del fruto. Y el domingo que sigue para adelante también tengo ya un tema que tiene que ver con el reino de Dios. Así que le animo a que usted esté meditando en esos temas también durante estos días. Pero hoy vamos a hablar del llamado a la santidad. Ore conmigo. A ti, Señor, yo abro mi mente y mi corazón. A ti, Señor, te doy el total control de mis pensamientos y de mis labios, para que al hablar en esta mañana, Señor, fluyan de acuerdo a tu unción y de acuerdo a tu propósito. Igualmente te pido por esta congregación, cada persona que está en este lugar, abre también sus oídos espirituales para que sean receptivos a tu voz. El que esté aquí y el que me escuche en otras maneras, en otros lugares también, Señor, usa esta palabra para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El texto bíblico que tengo para ustedes esta mañana está en 1 Corintios 1:2. 1 Corintios 1:2. Que dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en otras partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Lo dice el apóstol Pablo. Me llama mucho la atención ese pasaje porque yo no sé cuántos de ustedes saben la historia de Corinto, el trasfondo de Corinto, la clase de problemas que le dieron al apóstol Pablo los cristianos de Corinto y el ambiente que se daba en Corinto. Corinto era una ciudad sumamente pagana. En Corinto estaba el templo famoso de la diosa Epafrodita, donde habían 1000 prostitutas sagradas. Era una ciudad donde había mucha corrupción moral por todas partes. Era como el Las Vegas de ese tiempo, lugares así. Y ahí se formó una iglesia que le causó muchos problemas a Pablo cuando se metieron en pleitos unos con otros. Se dividían, se peleaban, habían chismes, habían contiendas de entre ellos. Había inclusive problemas de malas relaciones con los líderes. Era la iglesia que si a mí me dicen, pastor, ¿a usted le interesa ir a pastorear Corinto? Yo le diría, lo voy a pensar. Pero sin embargo, Pablo vea lo que les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados. ¿Cómo han sido? Santificados. Esos corintios peleoneros, santificados. Esos corintios que antes tal vez andaban envueltos en promiscuidad sexual, santificados. Esos corintios que antes andaban adorando dioses falsos, santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su pueblo santo. Nosotros somos una cándida palomita a la par de Corinto, como cristianos hoy día. Pero aún a nosotros, el Señor nos dice, a la iglesia que está en Apopka, llamados a ser santos, porque tampoco estamos exentos de que nos falte santidad. Podemos caer en ese error y decir, claro, los de Corinto, esos son así porque eran poco espirituales, carnales, pero nosotros no. Olvídate. En una u otra medida hemos fallado y hemos caído en muchos de los mismos pecados de los corintios. Y también nosotros necesitamos ser santificados y llegar a ser un pueblo santo en Apopka y en sus alrededores. Porque fíjate, Pablo dice, junto con todos los que están en todas partes. O sea que él no incluyó solo a Corinto. Cuando Pablo dijo esto, incluyó a Apopka, incluyó a Orlando, incluyó a Altamonte, incluyó Nicaragua, Panamá, Costa Rica, cualquier lugar donde hay pueblo de Dios. A todos los que invocan su nombre, Señor de ellos y de nosotros. Tan Señor es de los corintios
como de los de apopcanos, si es que así nos llaman, no sé. Tremendo. El llamado a la santidad es para todos, es lo que quiero decir, ese es mi punto. El llamado a la santidad es para hoy igual que ayer. La teología de la santidad es una teología práctica. No tiene que ver con formalismos, legalismos. No estoy hablándote de eso cuando te hablo de santidad. Estamos hablando de otras cosas. Santidad es buscar parecerse a Dios. Esa definición a mí me gusta mucho. Santidad es buscar parecernos a Dios. ¿Y sabe por qué le digo eso? Porque en el libro de Génesis dice que nosotros hemos sido creados, ¿cómo? A su imagen y semejanza. El diablo, el enemigo, trató de desvirtuar ese propósito de Dios y destruir la imagen de Él en nosotros, de quitarnos los atributos morales que Dios nos dio cuando nos formó. Los atributos para poder ser santos, para poder caminar diferente en este mundo. Pero la santificación implica que estamos volviendo a esa imagen original, a ser lo que Dios quiere que seamos. El otro día me llamó a mí una hermana por teléfono y me dice: pastor, yo quiero este año que sea un año en el que yo sea más cerca de Dios o busque más esa imagen de Dios. Qué lindo cuando uno sabe que alguien tiene ese sentir. ¿Qué de ti esta mañana? Hoy yo quiero hablarte de eso, el llamado a la santificación, conocer al que santifica, cómo esa santificación sucede, el proceso en que se da y el fruto de la santificación también. Que si no nos da tiempo hoy, como le digo, ese será el tema para el próximo domingo tal vez. Pero vamos a empezar por allí. Primeramente ese llamado de Dios a la salvación no es un llamado meramente religioso, y el llamado a la santificación tampoco. Es un llamado a ser apartado para Dios y para su reino. La palabra en el idioma original, en el griego, para santo, significa ser apartado de, significa. En el texto original se refiere a algo que ha sido separado, consagrado a Dios, dedicado a Dios. Eso es santo. Claro, en los términos comunes de la calle o por ahí, si usted le dice a alguien que usted es santo, se le van a reír en la cara. Porque ¿cuál es la idea que hay popular? Que ser santo es andar con una aureola en la cabeza y caminar casi que en el aire y vestirse con una túnica o irse a meter a una montaña por ahí, algo raro. Y que te hayan pasado por un proceso de 10 años primero y hayas hecho no sé cuántos milagros y que te puedan canonizar. Entonces puedes ser santo. Esa es la idea popular. Pero yo no encuentro eso en la Biblia, en la palabra de Dios. En la palabra de Dios acabamos de leer que Pablo le dice santos a esos fornicarios, ex adúlteros, ex ladrones, ex de todo de la iglesia de Corinto. Y tú y yo podemos también declarar que a pesar de lo que fuimos, podemos vivir en santidad. ¿Por qué? Porque ahora estamos separados. Depende de eso. Mi pregunta para ti esta mañana es entonces, ¿te has separado para Dios? ¿Te has apartado para Dios? ¿Has decidido lo que hizo Daniel? ¿Recuerda cuando hablamos de Daniel el domingo pasado, de cuando él empezó este ayuno, que Daniel dice que él se determinó a no contaminarse con la comida del rey? Pues, ¿qué hizo Daniel? Santificarse, separarse. El ayuno es en parte, ese es parte del propósito, que tú aprendas a separarte. Al tú negarte a probar ciertos alimentos, estás entrenando tu cuerpo a que Él no manda, que manda el Espíritu, que el que controla es el Espíritu, y que te estás apartando, separando para algo diferente, para Dios.
Y eso no quiere necesariamente decir que solo los que son ministros o líderes en la iglesia o pastores, sacerdotes, pueden ser así de santos. El llamado a la santidad es para todos, toda la iglesia. El apóstol Pedro dice que nosotros somos pueblo santo adquirido por Dios, y se refiere a todos, a toda la iglesia. Jesucristo, cuando oró por sus discípulos antes de ir a la cruz del Calvario, ora al Padre y dice esta oración. Juan 17, 17 al 19, lo puedes leer allí. Dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Analiza eso. Jesús, antes de irse, el último punto que él hace, la última oración que hace antes de irse, es por la santificación de los que lo seguían. Es decir, a Jesús le inquietaba, la carga de él antes de irse físicamente era que los que se quedaban mantuvieran su santidad, caminaran en santidad, así como él lo hizo. Él caminó en santidad. Él demostró la santidad con hechos. Los judíos, los enemigos de él, no le pudieron señalar nunca. Él dijo una vez: el que me inculpa, ¿quién me inculpa de pecado? El que tenga algo que señalarme de pecado, que me lo diga. Él fue condenado en un juicio espurio, en un juicio falso, donde le echaron calumnias y lo acusaron de ser un apóstata, porque no le pudieron señalar nada en lo demás. Tenía una vida intachable en lo ¿Se oye mejor ahí? Ok. Él oró para que tuvieran santidad, les decía entonces. Esa fue su petición. Como me enviaste al mundo. O sea, la santidad hay que vivirla en el mundo. Como le digo, ser santo no es aislarse del mundo, es todo lo contrario. Vivir diferente, aún estando en medio de un mundo que es malo, y que es pecador, y que hay maldad, y que hay vicios, y que hay tantas cosas. Y los envió también al mundo. ¿A dónde los envió? Al mundo. No dijo: miren, ahora vayan y métanse por ahí a una montaña y dedíquense al ascetismo, dedíquense a la meditación ahí. No, los envió al mundo, a la calle, a alcanzar a los no alcanzados. Amén. Ese fue el propósito. Entonces la santidad es un asunto práctico, un asunto de vivencia. La otra cosa importante de entender en esto es que hay un santificador. Mi esposa mencionó algo muy interesante temprano. Dijo: solo ayunar no nos hace espirituales. El ayuno es una herramienta para ser más espirituales, pero no es lo único. La obra santificadora en la vida de una persona, de un creyente, en realidad lo hace el Espíritu Santo, nada más. A través del ayuno y la oración provocamos al Espíritu Santo a que venga y haga eso en nosotros. Amén. Eso sí. Pero el Espíritu Santo es el santificador, es el purificador, es el refinador de nuestras vidas. La hermana María mencionaba hace un rato de que ella oró por hermano Rafa, de que Dios lo trajera de vuelta a las cosas de Dios y todo eso. Y Dios hizo algo que ella no esperaba. ¿Por qué? Porque Dios, para llevarnos a una vida de santificación, nos va a poner en procesos. Nos va a refinar. Nos va a refinar. ¿Trabaja este o no? Ok. Son procesos que no nos agradan, ¿verdad?
Cuando Él trata así con nosotros, no nos agradan. ¿Cómo podemos ver entonces el santificador, que es el Espíritu Santo, es el que empieza por hacernos nacer de nuevo? Nadie va a experimentar santidad en su vida sin nacer de nuevo. Tú tienes que empezar por ese paso. Jesús se lo dijo a Nicodemo, y Nicodemo era un hombre que estaba metido en el templo, era un religioso, pero no había nacido de nuevo. Una persona puede estar 20 años en la iglesia, cualquiera. El ser o el nacer en un hogar evangélico no te hace cristiano nacido de nuevo. Te traigo esa noticia. Tienes que tener tu propio encuentro con Cristo, personal. El nacer en un hogar cristiano, tampoco. Tú tienes que tener tu propio encuentro. El ser hijo o hija de un pastor, tampoco te garantiza la santidad. Tienes que nacer de nuevo y buscar ese proceso también. Él es el santificador, el Espíritu Santo. Él está limpiando nuestras vidas siempre con la sangre de Jesucristo. Es una obra instantánea para salvación, pero el proceso de santificación no es instantáneo, es un caminar. Repito, la salvación es instantánea. El día en que tú le dices a Cristo, entra en mi vida, eres salvo. Y ese día empieza el proceso de santificación. Por eso dice que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, podemos afirmar que sí se puede ser santo. Porque hay algunas gentes en la iglesia, déjeme decirle, hay gente en la iglesia que tiene la idea de que no pueden ser santos, de que eso es algo de otro mundo, algo, como le dije, de la élite, de los ministros, de los líderes que han ido a un seminario, qué sé yo, no, pero yo soy profesor de un seminario y le digo lo mismo a mis estudiantes. El seminario no te hace pastor, el seminario no te hace santo, el seminario te da herramientas para que funciones mejor en el ministerio y te provoca y te ayuda también en lo que es tu caminar con Dios, pero es una cuestión personal de relación con Dios, es un asunto personal, muy personal. De ahí que el apóstol Pablo en sus epístolas entonces, cuando se dirigía a los miembros de una iglesia local, siempre los llamaba santos. El saludo que Pablo daba a las iglesias en Tesalónica, en Filipenses, en todos sus lugares, era los santos. Yo no sé en qué momento de la historia se cambió el concepto y se volvió el término santo un término exclusivo de algunos pocos, porque no era así en la iglesia original, en la iglesia del Nuevo Testamento. De hecho, ellos ni se llamaban cristianos. La palabra cristiano fue un apodo que les pusieron. Pero la palabra que ellos usaban entre ellos en la iglesia era los santos. Yo tengo un par de amigos por ahí que ellos, esa es su forma de saludar. Cuando me ven, santo, ¿cómo estás? ¿Cómo está mi santa? Así saludan a las hermanas. Y a algunos les suena extraño eso, pero están correctos. Ese es el término que en el Nuevo Testamento usaban los primeros cristianos. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, 2 Corintios 1:1, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todos los santos en la región de Acaya, y yo le añado, y de Apopka. Como podemos ver, todo creyente es considerado parte de ese grupo de los santos, no porque haya alcanzado la perfección, solo Dios es perfecto, porque no es con una manera arrogante o jactanciosa que decimos yo soy santo, es por la gracia de Dios. Yo lo afirmo así, por la gracia de Dios he sido llamado a ser santo. Por la gracia de Dios tú puedes ser santa y santo en el sentido correcto de la palabra santidad.
no porque seas perfecta, sino porque te has separado del pecado para vivir para Cristo. Ahora, cuando una persona vive en un juego entre el mundo y el pecado y las cosas de Dios, entonces sí está poniendo en juego su santidad. Y lamentablemente hay también de esos. Yo sé que aquí no hay, gracias a Dios. Pero hay algunos por allí que tienen esa actitud. Les pasa lo de los de Jacob y Esaú. ¿Se acuerda que Jacob vendió su primogenitura, cambió la bendición de la primogenitura? Entonces hay a veces creyentes por ahí, en algunas iglesias, que pueden tomar la misma actitud de vender su primogenitura, su santidad, de jugar con ella, en lugar de apreciarla, en lugar de afirmarla y buscarla con más ahínco en sus vidas. Separarse más del pecado, no de Dios. Yo una vez leí una frase que me impactó. Esa frase decía: entre más te alejas del pecado, más te acercas a Dios. Entre más te alejas de Dios, más te acercas al pecado. ¿Y cómo es de cierto eso? ¿Qué verdad es cierto? Tremenda. Tú juegas, coquetea con el pecado y Dios va a empezar a ser más y más lejano a ti. Y la santidad va a perder motivo de ser comprometida en tu vida. Pero tú acércate más a Dios, busca más de Dios y el pecado lo vas a aborrecer. Y vas a sentir de pronto que hay cosas que tal vez antes te gustaba hacer o disfrutabas de hacer en el mundo y ahora dices: me da asco eso que yo hacía antes. ¿Puedes oír un amén? Me da asco, lo repudio. No a las personas, no a la gente del mundo, pero a las prácticas del mundo. Ya no es igual, porque uno ha decidido meterse, consagrarse con Dios. Es un proceso entonces, la santificación, un proceso con Dios. Es progresiva o gradual. 2 Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. ¿Es qué claro está ahí eso? Dice: purifiquémonos. La santificación es purificarse. En estos días que tú estás ayunando, tú te estás purificando. Espiritualmente es lo más importante. Estás desintoxicando tu mente porque estás dedicando menos tiempo a la televisión y a otras cosas y más tiempo a la oración y a la palabra de Dios, o a ver programas de televisión que sean diferentes, que tengan un buen mensaje. Pero estás edificando, purificando tu mente. Y estás también purificando tu cuerpo, porque al estar siguiendo este ayuno de Daniel, estás comiendo saludable también. Estás limpiándote de toxinas físicamente también. Estás haciendo hábitos de alimentación que en realidad son los que debiéramos tener, no 21 días, todo el tiempo. Amén. Ahí no oí un amén. Yo al menos pienso, después de estos 21 días, mantener mucho de este ayuno de Daniel. Voy a cortar mucho con muchos de los hábitos que tenía antes en cuanto a lo que es la alimentación, porque quiero purificarme y no quiero nada que contamine. Dice ahí el cuerpo y el espíritu, porque Dios quiere las dos cosas de ti. Tú eres el templo del Espíritu Santo. A veces decimos: yo ahora soy cristiano evangélico, ya yo no fumo ni tomo, pero comemos pero tan mal que estamos dañando más nuestro cuerpo que si fumáramos. Entonces, no fumar es buenísimo, no fume, cuide sus pulmones, pero también cuide sus arterias. No las tape con tanta grasa y con tantas cosas que se come uno que no son saludables.
Cuidemos el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo para Él. Porque Él nos quiere usar y nos quiere tener en buena forma. Y el Espíritu, porque el Espíritu es lo que se conecta con Dios. Si tú estás entonada y entonado con Dios a través de la oración y del ayuno, tú vas a ser capaz entonces de oír mejor la voz de Dios, de tener mejor recepción. Yo hace poco cambié de celular y una razón por la que cambié mi celular es porque tenía un celular que me tenía por todo lado lo que le llaman zonas muertas, que en ciertos lugares no me entraba señal, no agarraba recepción. Un día me cansé y dije, no, ya este celular no sirve. Además de que me hacía falta uno que tuviera otras cosas que ahora hago con el nuevo que tengo. Pero ahora no tengo zonas muertas, ahora tengo recepción donde quiera que ande. Eso es un aparato electrónico, pero ¿qué? Imagínate Dios tiene recepción permanente contigo y conmigo. Con Él no pierdes señal, con Él hablas donde sea y como sea y cuando quieras. A veces Él me despierta a mí en la madrugada y me despierto y no puedo dormir. Y yo le pregunto, Señor, ¿qué? ¿Me quieres hablar? Seguro eso es, ¿verdad? Algo me quieres hablar. Él es así, el Espíritu Santo es así. Esta etapa entonces de la vida del cristiano se conoce como la santificación progresiva, cuando tú estás entendiendo que hay un proceso en tu vida, que ahora lo estamos, por decir así, modelando con estos 21 días, pero sigue después de 21 días el proceso de santificación. El segundo pasaje que tengo aquí para leer es 1 de Pedro 1, 13 al 22. Tenemos que entender que una parte de esa santificación es desear esa santificación. Desearla. Cuando uno le dicen que haga algo y no quiere, no va a pasar. Las cosas pasan cuando tú las deseas. Y no se trata de tratar, se trata de hacer, de determinarse, como Daniel se determinó. Por eso dice allí, por eso dispónganse. ¿Cuál palabra dice? Dispónganse. ¿Qué requiere la santidad? Disposición. Dispónganse con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Estoy leyendo 1 de Pedro 1, 13 en adelante. Como hijos obedientes, verso 14, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en ignorancia. ¿Ves? Hubo una época cuando seguíamos los patrones culturales, sociales, lo que todos hacían. ¿Dónde vas, Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Así vivíamos. Verso 15, más bien, sean ustedes santos. ¿Cómo? Sean ustedes santos, dice el verso 15, en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. En otras palabras, la santidad a la que Dios nos invita está fundamentada en su propio carácter. Es como cuando tú le dices a un hijo, no fumes, y tú fumas. Puede ser que te diga en la cara, ¿con qué autoridad me dices tú que no fume? O no digas malas palabras si te oye a ti decir malas palabras. La autoridad viene de quien hace algo, de quien es en su naturaleza correcto. Dios es correcto, Dios es santidad, Dios es íntegro. Y cuando Él te dice, yo soy santo, no, sé santo porque yo soy. Es como ese padre que le dice al hijo, no fumes porque a mí no me has visto fumar. Tienes la autoridad para decírselo. Dios nos invita a la santidad porque Él es santo. Dice el verso 17, ya que invocan como Padre aquel que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Me encanta esa frase. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos. Yo leí un libro recién convertido que me impactó muchísimo.
un libro que es viejo ya, o clásico lo llaman, un libro que se llama El progreso del peregrino. Léalo si alguna vez se lo encuentra por ahí. Ya le dije que yo soy fanático de leer. El progreso del peregrino. Y ese libro habla de precisamente ese journey o ese peregrinar que vivimos. Y cómo la vida cristiana va en esas etapas de crecimiento, en esos procesos. Pero lo que nos va a sostener siempre es el temor de Dios. Si yo no tuviera temor de Dios, no estuviera aquí predicándole esta mañana. Porque han pasado cosas en mi vida difíciles. Pruebas de salud, financieras y aún tentaciones a la carne. Pero siempre el temor de Dios ha sido lo que me sostiene y me hace seguir adelante. Dice el verso 18, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Estoy leyendo una versión muy interesante. Usted tiene otra versión, la Reina Valera, que dice, fueron rescatados de su vana manera de vivir. La versión que yo tengo dice, fueron rescatados de la vida absurda. Y yo de verdad, cuando miro para atrás y pienso en la vida que yo vivía antes de conocer a Cristo, antes de mis 20 años, era una vida absurda, sin propósito, sin sentido. Y yo sé que Rafa y otros aquí, cuando piensan en esos años, dicen, esa fue una vida absurda antes. Dice entonces que el precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. La otra razón por la que yo tengo que buscar santidad es porque Él pagó un precio muy alto por mi santidad. Porque Dios dio a su Hijo unigénito y el precio que se pagó para que yo pueda tener acceso a la santidad fue la sangre de Jesucristo. Sería muy ingrato si yo menosprecio el precio que se pagó por mi salvación y descuido mi salvación y descuido mi santidad y juego con ella en alguna manera, no la tomo en serio. Fue un precio muy alto como para que yo no haga lo que tengo que hacer y comprometerme con el Señor. Verso 20 dice, Cristo, a quien Dios escogió antes de la fundación al mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de Él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó, lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Él, en Dios. Entonces, el motivo de la santidad es tener tu mirada en Él también. Si tú te desenfocas de Él, pierdes el sentido correcto de la santidad. Si yo miro a otras personas que no son muy santos, puede ser que me desenfoque y diga, no ese que es predicador, o el otro la otra que es tan religiosa, o la vecina, o hasta tu cónyuge tal vez, un familiar, que tú digas, no, que es tan cristiano y mira, no, entonces yo también. Pero uno tiene que enfocarse no en nadie, en Cristo, poner su mirada en Cristo, porque Él es el modelo de tu santidad, de tu llamado a la santidad. Él fue el que se dio en la cruz, Él fue el que resucitó, Él fue el que nos demostró. Por eso dice aquí, nuestra esperanza está puesta en Él. Y ahora que se han purificado obedeciendo la verdad, tienen un amor sincero por sus hermanos. Ámense de todo corazón los unos por los otros. La última parte de esa escritura es bien interesante. La santidad va conectada con el amor. Yo no me puedo jactar de santidad si no reflejo, proyecto y practico amor hacia los que están a mi alrededor, empezando por mi prójimo. ¿Y tú sabes cuál es el prójimo más cercano? El que duerme contigo. Tu esposa o tu esposo. Ese es tu prójimo más cercano. Porque a veces uno oye ese pasaje que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y pensamos que es el vecino por allá. Pero tu prójimo es la palabra prójimo viene de próximo. ¿Sabes? La raíz de la palabra prójimo
viene de próximo, el más próximo. Y esa es tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu casa. Pero también después va extendiéndose, claro, el círculo. El círculo se va extendiendo al otro resto del prójimo, que incluye entonces sí a los vecinos, que incluye a tus compañeros de trabajo y a todo el mundo. Tenemos que siempre mostrarles amor, porque entonces ellos van a decir que mi santidad es genuina, mi santidad es real, mi santidad no es una santidad ficticia, de boca, de religión, porque ven el amor que fluye de mi vida. Y el amor es actos. El amor es un verbo, no es un sustantivo. Amar. Yo amo, tú amas, nos amamos. Es un sustantivo que tiene acción. ¿Cuál es el método de la santificación entonces? Usted me pregunta, pastor, ¿hay algún método? ¿Cuál es la receta para la santificación? Como podemos ver, nos purificamos o nos santificamos obedeciendo la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, si me preguntas por el método se llama obediencia. Obediencia. No hay otro. Cuando yo digo, Señor, yo quiero obedecerte y me someto a ti. Y eso es una palabra que nos cuesta digerir, someterme, someterse. A nadie le gusta someterse a nadie. Pablo le dice en Efesios 5, 22, someteos unos a otros en el temor de Dios. Después es que dice, mujeres, sométanse a los maridos, pero antes dice, sométanse unos a otros. Es resultado de esa sumisión a Dios. Y ese es nuestro punto aquí. El Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? ¿O con qué guardará el joven su vida? Con guardar tu palabra. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Qué linda esa palabra, siempre me retó. Yo me convertí a los 20 años, era un joven. Y un joven que estaba acostumbrado al vacilón y a la vida mundana. En esos años de mi juventud, yo desde los 15 años ya andaba en la calle. Y en esos pocos años, gracias a Dios pocos, pero en esos pocos años me estaba yendo por el camino equivocado. Estaba haciendo cosas que no debería hacer. Y yo oraba y le decía, Señor, ¿cómo hago para mantenerme fiel? De hecho, un par de amigos míos que me conocían y supieron que me hice cristiano, se acercaron a mí como a manera de sarcástica y me dicen, José, te doy una semana y estás de vuelta con nosotros, con la ganga, con la pandilla. Estás de vuelta con nosotros. Yo les dije, no, siéntate a esperarme si quieres, porque yo sabía que mi convicción era real, que tenía mis luchas, pero que yo tomé una decisión. Y yo siempre he sido una persona que cuando decido algo, de ahí no me sacan. Solo el Señor, solo el Espíritu Santo me hizo quitar esa terquedad. La cosa es que pasaron 2 semanas, 1 mes, 3 meses, ya han pasado 30 y pico de años. Y mi amigo Javier todavía está esperándome ahí, seguro. Pero ese joven, y tú que eres joven esta mañana, te digo, o tú joven que me escuchas o me ves a través de otros medios también, ¿cómo puedes mantenerte en santidad? ¿Cómo un joven puede mantenerse en santidad? Dice allí, si guarda la palabra, si mantiene la palabra de Dios, la Biblia, como la guía de su vida. Si no la deja, como dice aquí, que no se desvíe. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cuáles son los desvíos del camino? Usted ha andado por una carretera donde hay construcción, ¿verdad? Que a veces te encuentras con un sign, con un rótulo que dice detour, desvío. Y la otra vez yo fui a Miami a visitar a mi hija y seguí la ruta que siempre sigo, pero llegué a una parte donde había un desvío. Ni para qué le digo, conocí Miami ese día. Los desvíos son peligrosos. Los desvíos pueden llevarte a donde tú no quieres. Y espiritualmente hay desvíos de la santidad.
Hay cosas que te quieren desviar de la santidad. Hay amistades que te pueden desviar de la santidad. Aléjate de esas amistades. Hay ambientes que te pueden desviar de la santidad. Hay actividades a las que nos podemos dedicar que nos pueden desviar de la santidad. Yo cuando era joven, uno de los deportes que practiqué, les he contado, fue el boxeo. Y en el boxeo es un deporte donde el ambiente no es nada sano, nada sano. Y yo en esos años, por ahí de los 17, 18 años, estaba como dicen, en mi apogeo, como atleta y todo eso. Entonces había un ambiente que no era nada bonito, nada sano. Y un día yo decidí dejar el boxeo, no porque le tuviera miedo a los golpes más, sino porque dije, ese ambiente me está dañando, ese ambiente me está alejando de la santidad a Dios. Y se acabó el boxeo, colgué los guantes. La santidad la vas a encontrar si tú te determinas como Daniel. Solamente así. Concluimos con eso. Los frutos de la santificación es el resultado de un cambio interior por la regeneración en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, que produce un cambio real. Be real, dicen a veces en inglés, ¿ha oído esa frase? Be real, sea real. Mi reto para ti hoy es ser real en Dios, ser real en tu relación con Dios. Cuida tu santidad. Concluimos con eso. Debe haber un deseo de cuidar nuestras vidas de las consecuencias del pecado, en cuanto a lo que uno ve, lo que uno escucha. Dice un corito que le cantan a los niños en la escuela dominical: cuidadito mis ojitos lo que ven, cuidadito mis manitas lo que tocan, cuidadito mis piecitos donde van. Se lo cantan a los niños en la escuela dominical, pero apliquémoslo los adultos también. Apliquémoslo a nosotros mismos. Efesios 5, 15, 19 dice: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué linda palabra. Es una palabra de motivación a la iglesia. Nos está diciendo, ya dejen de perder el tiempo. Para resumirlo, parafraseándolo, Pablo dice: dejen de perder el tiempo en cosas que no edifican, que no llevan a nada. Aprovechen bien los días, porque los días son malos. Y no sean insensatos, no sean cabezones, ya entiendan lo que es la vida cristiana. Lo dice Pablo, ¿verdad? No lo digo yo, para que no se enoje conmigo. No se emborrachen con vino. En ese tiempo había muchos problemas de las fiestas. El emborracharse con vino era símbolo de estar en los paris, pariseando por ahí, y llenándose la mente de cosas. Más bien sean llenos del Espíritu Santo. Emborráchese, pero del Espíritu Santo. Amén. Y luego dice, anímense unos a otros. O sea, no dice chismeen o atáquense o critíquense, no. Anímense unos a otros. La gente necesita ánimo. La gente a tu alrededor, los hermanos que están aquí en la iglesia y la gente en la calle que tú te encuentres, está oyendo todos los días noticias pesimistas. Si usted prende la televisión, todo lo que hay es noticias pesimistas. Yo ni veo ya nada de eso, porque da depresión más bien si te enfocas en eso. Pero da ánimo, imparte ánimo a aquellos que están a tu alrededor. Y dice, con salmos, himnos y cánticos espirituales, es decir, lleva la música contigo. Comparte el espíritu de alabanza que aquí recibes, compártelo donde andes. Es mejor que te vean en el carro brincando allí, danzando, mientras vas manejando porque estás oyendo alabanzas, a que te vean sonando la pitoreta y haciéndole señales al
a los que van adelante de ti en la I-4 o en los tapones que se hacen por ahí. Canten, alaba al Señor. Dale a Él alabanza, adoración. Canten y alaben al Señor con el corazón. En lugar de quejabanza, alabanza. Recuerda eso. En lugar de quejabanza, alabanza. Siempre. Eso es parte de la santidad. Recordemos ese llamado entonces, que Dios nos ha llamado a ser santos. 1 Tesalonicenses 4:7, Dios nos llamó de la impureza a la santidad. Nos sacó de la mugre del mundo para una vida limpia y santa. Y para concluir, terminamos con esas palabras de 1 Tesalonicenses 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. ¿Qué dice Pablo? Que lo santifique. Esa es una palabra de conclusión y de bendición que Pablo da en su carta final a Tesalonicenses. Que el Dios de paz lo santifique y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo dice que nos mantenga? Irreprochable. La santidad yo lo comparo como con una camisa blanca. Hoy estuve a punto de traerme una camisa blanca, por cierto, y hubiera sabido la traigo, porque los del grupo de adoración estaban todos vestidos de blanco, pero iba a traerme una camisa blanca para ilustrar esto. Cuando tú te pones una camisa blanca, yo me las pongo muy poco, por eso mismo. Tienes que andar con mucho cuidado. Cualquier cosita se ensucian. Y resulta que el día que tienes camisa blanca o blusa blanca, es el día que te ponen a comer espagueti. Y que es difícil entonces, tienes que ponerte un babero, ¿cómo le llaman? Para no ensuciarte. Cuando Cristo te limpia, cuando Dios hace la obra de santidad en tu vida, es como una camisa blanca acabada de salir del dry cleaning. Engomadita el cuello y todo eso. Y bien limpia y bonita. Una camisa blanca. Como la que anda el hermano Alberto ahí y el hermano allá también. Bien linda. Pero ¿qué pasa cuando esa camisa se mancha? ¿Qué es lo primero que la gente ve? Si tu camisa le queda un punto ahí, una manchita. La mancha. Inevitablemente, el que esté frente tuyo, sus ojos se van a ir hacia la manchita que está ahí. Aunque todo el resto sea blanca. Así es el pecado. Así es con la santidad. Cuida la santidad. La santidad es como esa camisa blanca o esa blusa blanca. Y cualquier manchita se va a notar. Cualquier cosa que el enemigo haga y que te haga caer o fallar en tu santidad, otros lo van a notar fácilmente y te lo van a decir. Mira, ¿qué pasó con tu santidad? Oremos. Así, Señor, como tu palabra lo declara, tú nos retas y nos dices, sed santos porque yo soy santo. Si hay alguien esta mañana que ha sentido en su corazón que necesita caminar más en santidad, esta palabra es para él, para mí, y todos lo necesitamos. Pero si hay alguien en especial a quien Dios le ha hablado, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás o pases al altar. El altar está abierto. Si tú quieres experimentar más santidad en tu vida, si ya estás cansado de una vida cristiana mediocre, de una vida cristiana superficial, de una vida cristiana a medias, hoy el llamado es a buscar santidad. Santidad en el sentido de apartarse para Dios, separarse del pecado, renunciar a lo que sabes que tienes que renunciar. Dios lo sabe y tú lo sabes. Cada uno lo sabemos dentro de nosotros. ¿Habrá alguien que puede levantar su mano en esta mañana conmigo y decir, yo busco esa santidad, necesito esa santidad, estoy desesperado por esa santidad, Dios? Díselo a Él, díselo a Él, díselo a Él. Él está aquí ahora, el santificador está aquí, el Espíritu Santo, que es el santificador, está aquí y lo puede hacer. Y si tú sientes que ya tu vida está en orden con Dios, mi reto para ti es, no descuides tu santidad.
que nada empañe, que nada manche esa vida limpia que la sangre de Jesucristo ha hecho en ti. No permitas que la santidad en tu vida se dañe por ninguna cosa que el enemigo quiera tirar allí. Mantente firme, mi hermana, mi hermano. Mantente enfocado en Cristo. Busca de Él como el que es santo y que tú seas un imitador. Puedes decírselo: Señor, yo ya te conozco, yo ya soy un creyente, pero ahora declaro con mi boca, díselo tú con tus propias palabras, que necesito más de tu santidad, de tu imagen en mi vida, reflejar tu carácter en mí, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor, gracias por esas palabras de dedicación que alguien ha dicho allí. Yo sé que sí. Sí, Señor. Hay una unción aquí cayendo sobre mí. Sí, Señor, yo la siento esa unción. Deja que fluya en ti también. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, transformándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida y mi alma se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Oh, sí, Señor. Mi vida nunca más será igual. Vida nunca más será igual. Gracias, Señor, gracias. A ti la gloria, a ti la honra. Gracias, Señor, por esa palabra. Tú nos dices. Amén. Santo Señor. Te dedicamos este tiempo. Gloria a Dios.